El Napoli por fin ha vuelto a ganar la Serie A, muchachos, y tuvieron que pasar 33 años hasta que llegaran estos tipos y cambiaran la historia. Aún así, esta temporada ha sido histórica y espectacular y hay mucho de qué hablar. Así que en este video vamos a analizar a este equipo campeón. Vamos a hablar de todo lo que tuvo que pasar el Napoli y De Laurentiis para llegar a ganar esta liga, la planificación de esta plantilla, la estructuración táctica de Spalletti y el nivel de los jugadores. Así que comencemos. Este no es un video cualquiera, muchachos. Tuvieron que pasar 33 años para que este equipo del sur de Italia volviera a ganar un Scudetto. Y es que muchos de los que son hinchas de este equipo ni siquiera habían nacido para cuando el Napoli quedó campeón por última vez. Y de hecho, al contrario, tuvieron que verlo en las muy altas como hoy, pero sobre todo en las muy bajas también. Y es que luego de la marcha de Dios en el 91, este equipo se fue para abajo de una forma espectacular, con un descenso en el 97 para volver a primera en el 99 y volver a descender en el 2001. Por si no fuera poco esto, muchachos, en 2004 el equipo fue declarado en bancarrota, forzando su desaparición como institución. Pero ahí es donde aparece este jefazo, Aurelio Di Laurentiis, un tipo que, como él mismo decía en ese momento, no tenía ni idea de fútbol. Yo venía de la industria del cine, es más, en el colegio jugaba al baloncesto. Todo un personaje. El caso es que De Laurentiis compró al equipo a mediados de 2004 y ha sido un proceso lento pero seguro desde entonces, empezando en 2005 desde Serie C y volviendo a primera por fin en 2007. Desde ese año hasta hoy hemos visto a este equipo pasar por varios procesos administrativos. Primero con el director deportivo Pier Paolo Marino, que trajo jugadores en su momento del nivel de Hansik o el Pocho Lavezzi, épocas donde el Napoli volvió a puestos europeos, por ejemplo, y otros directores como Riccardo Vigón, responsable de la época de Edinson Cavani, donde el Napoli volvió a ser protagonista en Italia, ganando copas nacionales de la mano de Rafita Benítez al cargo, entre otros buenos resultados. Pero el Napoli tendría un resurgimiento en 2015, ahora con el director deportivo que es hasta el día de hoy Cristiano Giuntoli. Junto con él llegaba Mauricio Sarri y una evolución táctica con una demostración futbolística espectacular, muchachos. Un 4-3-3 icónico que no ganó títulos desafortunadamente, pero que aún así estuvo muy cerca de ganar el Scudetto varias veces. Por desgracia, coincidiendo con lo que era casi que una dinastía de la Juventus con el Allegri Ball, pero en su versión prime y buena, quitándole a Napoli además a su gran estrella del momento, Gonzalo Higuaín. Era tan bueno ese Napoli que ni haciendo 91 puntos en la temporada 17-18 le alcanzó. Posteriormente se fue Sarri, como sabemos, y estos últimos años habían sido nuevamente de transición para el Napoli, con un paso problemático de Carleto Ancelotti y la llegada de Gennaro Gattuso, que mantuvo al Napoli con subidas y bajadas, pero que dejó una copa italiana en las vitrinas. Eso sí, pecho friando en la última fecha contra el Hellas Verona, dejando al Napoli sin Champions en su última temporada al frente del equipo. Y ahí es donde entra este calvito simpático, muchachos, Luciano Spalletti, un técnico con experiencia de sobra, pero que nunca había ganado un Scudetto. Sumado a eso, venía una salida del Inter algo tortuosa para él, donde lo sustituyeron por el luego campeón Antonio Conte, por lo que Spalletti llegaba al Napoli en la temporada 21-22, primero a clasificar al Napoli nuevamente a la Champions y segundo a revalorizar la plantilla, con una temporada en la que el Napoli rindió bastante bien al inicio, pero que poco a poco se fue cayendo. Tuvo varios problemas como el tema de las lesiones debido a la Copa Africana o algunas eliminaciones dolorosas en copas, por ejemplo en la Europa League. A pesar de eso terminó tercero en Serie A, pero lo más importante aún, se adaptaba a la plantilla poco a poco a la propuesta hiperofensiva y física de Spalletti. Y con eso llegamos por fin a esta temporada. En primer lugar, la planificación deportiva fue una auténtica masterclass
por parte de Aurelio Di Laurentiis y Cristiano Giuntoli, muchachos. Miren la cantidad de jugadores que perdió el Napoli, pero no solo eso, sino lo importante que habían sido. Hablamos de David Ospina, su arquero titular, Fauzi Ghulam, su lateral izquierdo todos estos años, Kalidou Koulibaly, el que era el mejor central de la Serie A en algún tiempo, el centro del campo con Fabián Ruiz, que se había vuelto una figura luego de su paso por el Real Betis, pero más grave aún, perdieron a leyendas que De Laurentiis en ese momento decidió no renovar, como a Lorenzo Insigne, que era el capitán además y segundo máximo goleador en la historia del equipo, junto a Dries Mertens, máximo goleador en la historia del Napoli. Antes de eso, en un pasado se rumoreó con la idea de que Cristiano Ronaldo llegara a Nápoles, o más tiempo atrás que el mismo Haaland, cuando estaba en Austria, llegara al equipo napolitano. Pero la directiva dio un giro radical de 180 grados en 3 años, reemplazando a estos ídolos con jugadores de mucho menos perfil mediático. Un coreano llegando desde el Fenerbahce, un georgiano de nombre impronunciable, rodeados con jugadores que en un pasado no habían rendido como se esperaba en un inicio. Pero el alto precio que pagaron, como por ejemplo Meret, Lobotka, Lozano, Osimhen, a priori daban a entender que era una apuesta muy arriesgada. Y es que clasificar a Champions era posible, pero ganar un título con esta plantilla sonaba raro. Pero al final, con estos jugadores, el Napoli logró reducir la masa salarial un 16% a inicios de temporada y se revalorizó al final a un nivel espectacular, teniendo un valor ínfimamente inferior a equipos que hoy también son en teoría los más grandes de Europa, por lo cual, por mucho que se equivocó en algunas decisiones el señor De Laurentiis en un pasado, en esta ocasión realmente se merece elogios. Ahora bien, la idea táctica de Spalletti siempre ha sido la misma. Luciano quiere que su equipo atosigue al rival con la presión y sobre todo tener la posesión del balón. Además, tener un esquema rotativo. Para esto le gusta salir jugando desde atrás y tener a jugadores en la mitad con buen trato de balón para hacer fluido el juego del equipo. Pero empezando a analizar el funcionamiento del equipo, muchachos, desde atrás hacia adelante, el Napoli ha consolidado un bloque defensivo bastante sólido. Ales Meret, un portero que llegó por 26 millones en su día, no había logrado consolidarse del todo hasta esa temporada. Y es que el italiano, muchachos, logró este año un porcentaje del 74% en paradas, sumado a un 47% en porterías invictas, siendo el mejor porcentaje en toda su carrera, y además consiguiendo la valla menos batida de toda la Serie A, con solo 23 goles encajados en 34 partidos hasta el día de hoy. Siendo un equipo tan ofensivo como el Napoli, esto es increíble y a su vez digno de resaltar. Pero claramente Meret no estuvo solo. La presencia del coreano Kim Min-jae ha sido uno de los puntos más altos del equipo, y para Luciano es el mejor central del mundo. La talla que tiene este jugador lo hace una bestia ganando los duelos, y en los emparejamientos uno contra uno demostró ser bastante complicado de atravesar. No de gratis está, por ejemplo, su 85.4% en acierto de tackles o su 87% en duelos aéreos ganados de toda esta temporada. O sea, a mí estos números son dignos de mejor central del mundo, la verdad. Los laterales del Napoli tácticamente fueron uno de los puntos más fundamentales del equipo azzurri este año. Tanto Mario Rui como Di Lorenzo tenían la orden de no solo brindar apoyos defensivos, obviamente, sino también ser lo suficientemente polifuncionales
suficientes para involucrarse en la faceta ofensiva, y vaya que cumplieron. Ver a estos jugadores a la altura de los centrocampistas y desmarcándose por los carriles externos, respaldando en la salida, fue súper interesante. Bastante común era ver a Di Lorenzo combinándose con Politano para darle salida al Napoli sobre ese costado, haciendo un 2 contra 1 en varias ocasiones. Y si no era de esa forma, el capitán del Napoli optaba por mandar balones al espacio aprovechando los movimientos de sus compañeros. Recordemos, es un equipo con un funcionamiento rotativo posicionalmente hablando. Era tan relevante la función de los laterales que incluso ellos tenían sus propias situaciones de gol, y tanto Mario Rui como Di Lorenzo promediaron ambos un porcentaje del 82.2% en pases. Los convirtió en un realmente peligro en esa banda. Di Lorenzo particularmente es el jugador con más pases progresivos en la Serie A este año, con 241, y miren la ventaja que le saca al segundo. El centro del campo, otro pilar muy fundamental, presentó una de las reivindicaciones en nivel individual más sorprendentes del Napoli este año. Hablo específicamente de Stanislav Lobotka, muchachos, un jugador que en todo este tiempo en el equipo no había logrado explotar del todo hasta este año. En salida fue la primera alternativa del Napoli por el centro, y el hecho de que pudiera rotar su posición con Sam Anguissa y el polaco Zielinski o Elmas en su defecto le dio bastante fluidez al juego. Un equipo que esta temporada promedió un 61.8% de posesión, el más alto de la liga, necesitó sí o sí de tipos que tuvieran habilidad con la redonda, y el eslovaco la tenía, a pesar de que su rol principal no es precisamente generar juego, sino el de destruir junto al camerunés. Pero a pesar de eso, tenían ambos la capacidad de habilitar a los de arriba. Lobotka es el jugador con mejor porcentaje de pases en toda la liga, con un 93.8%. Madre mía, no por nada Spalletti en una entrevista lo llamó Andrés Iniesta, y es que viendo lo fundamental que es en esa especie de triángulo que se forma en la mitad del Napoli, no suena descabellado decirle Iniesta. Y Anguissa muy bien también. O sea, estos simplemente estuvieron intratables. Tampoco dejemos de lado al polaco, que no tuvo su temporada más brillante si nos vamos a números, pero que cuando tenía un día fino, perfectamente él podría ser el que corriera el carro del Napoli. O si no era él, era Elmas, un jugador bastante rendidor, la verdad. Y hablando de figuras, hablemos obviamente de la dupla del año, Khvicha Kvaratskhelia y Víctor Osimhen. Viendo el año que se han marcado, no es casualidad de que en Nápoles algunos padres les coloquen a sus hijos Khvicha de nombre, o que en las pastelerías hagan tortas con la forma de la cabeza del nigeriano. La temporada que están haciendo es de dioses. Osimhen con 22 goles, siendo el jugador africano con más goles en la historia del calcio, superando a un tipo que ganó el Balón de Oro, por ejemplo, y siendo el capo Cañoneri, algo que está correspondiendo a los casi 70 millones que pagaron por él en 2020. El georgiano, por otro lado, con 12 goles y 10 asistencias, o sea, dígitos dobles en ambos registros. Realmente el simplemente hecho de pensar que vienes de la liga rusa y solo costó 11 millones y medio, parece que fuera mentira a día de hoy. Lo que desborda a este sujeto es ridículo, y ambos se compenetraron para marcar el 71.6% de los goles del Napoli de esta temporada en liga. Kvaratskhelia, al ser un jugador tan escurridizo, exclusivamente no permanece en la frontal o en el costado de la cancha. Es normal verlo integrarse al medio, generando juego como si fuera un 10, o más comúnmente llegando a línea de fondo y desbordando. Así como también podemos verlo correr al espacio para combinarse con Víctor Osimhen. Esto que hace Kvaratskhelia es sustentable en datos. Por ejemplo, es el jugador con más traslados al área de penalti en la Serie A. Es decir, que la facilidad que tiene para abrirse espacio y llegar a zonas peligrosas es simplemente envidiable. Al igual que en el apartado de dribles, estamos hablando de unos percentiles más exclusivos que hay en todo internet. Al ser un jugador ambidiestro, a veces en cierta parte se hace impredecible con lo que va a salir. Sin lugar
lugar a dudas, un premio se merecen los ojeadores y el director deportivo del Napoli al aprobar este fichaje. Hablando de Osimhen, si tiene que marcar de cabeza, lo hace. Si tiene que abandonar el área para disparar más lejos, lo hace. Y que si tiene también que correr al espacio, lo hará también. Simplemente lo completo que es este jugador lo convierte en sencillamente uno de los mejores 9 del mundo hoy por hoy, y no es casualidad que varios equipos lo estén buscando. Este jugador permite que el Napoli sea un equipo versátil incluso hasta la hora de marcar goles. Y bueno, tampoco quiero dejar de lado el banquillo con fichajes acertados como los de Raspadori del Sassuolo o el hijo de Simeone, que cuando han tenido sus aportaciones, al igual que los del centro del campo y en general todos, la verdad han rendido porque la confección de esta plantilla fue excelente. Al final el Napoli gana el Scudetto habiendo sumado 62 puntos de 69 en 23 partidos, una racha histórica que lo mantuvo siempre lejos del segundo puesto, que esta temporada la verdad varió bastante, pero que si somos realistas el equipo azzurri nunca peligró. De hecho, el punto más bajo del Napoli ha sido al final, empatando varios partidos por ahí y perdiendo uno que otro, pero siendo obviamente producto del cansancio, tal vez. A nivel de copas, independientemente de lo doloroso que fue la derrota contra el Milan, estos muchachos lograron un hito histórico llegando por primera vez a estas instancias. Y en Copa Italiana, pues bueno, ¿qué les digo? Lo importante ya está en las vitrinas. Pero ¿qué opinan ustedes de este Napoli campeón, muchachos? ¿A inicios de temporada le tenían fe o les parece totalmente inesperado este título? Quiero saber sus opiniones. No olviden suscribirse al canal para más contenido, seguirme en Twitter como @AlexIMP. Nada más, soy AlexIMP. Nos vemos en la próxima.